Estimados colegas y amigos, el capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio Ingeniero de Perú les da la más cordial bienvenida esta noche y agradece su asistencia a la conferencia técnica Evaluación de Impacto Ambiental en la Industria Pesquera de Consumo Humano Directo e Indirecto, que estará a cargo del distintivo profesional ingeniero CIP Teófilo Guevara Fabián. Con el permiso de la mesa, voy a dar lectura al currículum del ingeniero Guevara. Él es ingeniero pesquero, colegiado, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una maestría en gestión ambiental y un doctorado en gestión ambiental. Es consultor y proyectista con amplia experiencia en el tema ambiental y de fiscalización. Ha elaborado en el Ministerio de la Producción, en ISTESA, CEDAPAL, como jefe de calidad en el Gobierno Regional de Piura, en el área de liquidación de obras, también de ingenieros innovadores, proyectistas ambientales e IRLs. Nos brinda el día de hoy sus experiencias respecto al tema de evaluación de impacto ambiental en la industria pesquera de consumo humano directo e indirecto. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Distinguidos amigos, colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es un honor estar presente hoy día para transmitirle las experiencias vividas durante muchos años como trabajador en el Ministerio de la Producción, evaluando estudios de impacto ambiental, y hoy día me encuentro como consultor, también elaborando proyectos de fabricación de sistemas de tratamiento de aguas domésticas, industriales, muchas de ellas implementadas en la industria pesquera y la agroindustria. Para mí, realmente, de partir la evaluación de impacto ambiental en la industria pesquera de consumo humano directo e indirecto, tiene dos puntos muy importantes: conocer la actividad y saber cuál es el ámbito donde se genera nuestra actividad. ¿Cuál es la huella, por ejemplo, de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto? Si nosotros conocemos la actividad, podemos identificar los aspectos ambientales. ¿No es cierto? Dos conceptos fundamentales: aspectos ambientales y definir de manera correcta el área de influencia directa e indirecta. Ustedes saben, a través del tiempo, no se sabía qué instrumento de gestión ambiental le correspondía elaborar a la industria pesquera. Primero se colocó estudios de impacto ambiental. No sabíamos si eran detallados, semidetallados, ¿no? Pero hoy en día, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, podemos definir que nuestra actividad pesquera le corresponde elaborar estudios de impacto ambiental semidetallados. Pero amigos, mire, yo con bastante preocupación estoy viendo que hemos vuelto a tiempos remotos donde nosotros no sabíamos qué instrumento de gestión ambiental debería elaborar el sector pesquero. Hay veces aparece gente que dice: no, vamos a hacer que para definir que un estudio de impacto ambiental sea detallado, semidetallado, van a tener todas las empresarios o personas naturales que quieran proyectar una industria, presentar al Ministerio de la Producción una EVA, Evaluación Ambiental Preliminar. Imagínense esa traba burocrática que existía hace muchos años. Nuevamente lo quieren implantar, y yo creo que como colegio de ingenieros no podemos nosotros estar ajenos a las trabas que permiten que nuestra industria pesquera de consumo humano directo e indirecto no puedan desarrollarse, considerando que hoy en día la industria pesquera ha invertido mucho en unos aspectos que ya vamos nosotros a pasar a identificarlo. Entonces, para poder identificar o evaluar
Entonces, son los aspectos ambientales y el área de influencia indirecta e indirecta. Entonces, ¿por qué le digo, señores? Estábamos en los temas del estudio de impacto ambiental. Tres tipos de estudios tenemos. DIA, declaración de impacto ambiental. Tenemos EIA, semidetallado, y EIA, detallado. Entonces tenemos estos tres instrumentos de gestión ambiental. Suponiendo, miren, que hay una empresa que quiere desarrollar una actividad y va a reusar o reutilizar sus efluentes, ¿no? Va a utilizar agua ya sea del subsuelo, va a desalinizar o utilizar agua de algún cauce o de la red pública. Entonces, como producto de su actividad va a generar efluentes, pero para él no es un problema, porque en Paita han implementado algunas empresas plantas potabilizadoras de efluentes, que imagínense, no lo dejan utilizar en otros procesos y tienen que utilizar un agua casi transparente para uso de riego, que es muy importante, pero en ese contexto ya no estaría alterando la calidad ambiental del agua. Entonces, ¿qué le correspondería? Elaborar un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental. Ahora yo le digo, ¿qué pasa si como resultado de la evaluación ambiental preliminar, ¿no?, resulta que debe elaborar un día? Yo hago una pregunta, ¿ya? ¿Quién resuelve las declaraciones de impacto ambiental? Son los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Pero mi actividad, yo voy a desarrollar una actividad de congelado y no voy a generar impactos, ni al aire, ni al agua, ni al suelo, porque todos los impactos van a ser minimizados a través de medidas de prevención, ¿no es cierto? Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la estructura de la evaluación ambiental preliminar, me corresponde un día. Entonces, con un día, yo hago una pregunta: ¿podemos desarrollar o solicitar una licencia de operación al Ministerio de la Producción? No. Entonces, ¿cuál es el significado de la evaluación ambiental preliminar? Es una pérdida de tiempo, hacer perder el tiempo a los administrados. Entonces, eso no puede ser correcto. Eso se discutía cuando recién se dio la ley del CIA. Pero nosotros, nuestra industria pesquera solamente debe presentar estudios de impacto ambiental semidetallados. ¿Por qué? Porque bien claro la norma lo dice. Los impactos que genera la industria pesquera son mitigables. Incluso hasta se pueden prevenir. Hoy en día, como les digo, la industria pesquera ha implementado una tecnología muy importante. Entonces, miren cuáles los aspectos ambientales que genera toda actividad pesquera, ya sea de consumo humano directo e indirecto. Efluentes industriales, ¿no? Efluentes de limpieza, emisiones de proceso productivo y actividades auxiliares como calderas, grupos electrógenos, efluentes domésticos, residuos sólidos peligrosos, no peligrosos e hidrobiológicos. Estos son los aspectos ambientales que genera nuestra industria pesquera. ¿Los efluentes industriales son mitigables o no son mitigables? Por supuesto. Ahora la industria de harina y aceite de pescado ha implementado sistemas de tratamiento físico-químico, ¿no?, que recupera una gran cantidad de sólidos diluidos, sólidos en suspensión, y los llevan a sus procesos para incrementar, ¿no es cierto? Tenían un poco de problema por el tema del uso de floculantes y coagulantes, pero eso ha ido desarrollándose. Ahora estamos utilizando floculantes y coagulantes orgánicos que les permiten no tener problemas en su producto final. Entonces yo hago una pregunta: esto es mitigable. En la industria de harina y aceite de pescado, ¿no?, es el agua de bombeo. En la industria de consumo humano directo, los efluentes industriales, ¿cuáles son? De la limpieza de materia prima, limpieza de equipos y nada más. Entonces, los efluentes de limpieza ya ni hablar. Ahora las empresas han implementado para evitar que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, los sancione, porque ustedes saben que los efluentes de limpieza son menores a los efluentes industriales. Entonces tienen un sistema de tratamiento para depurar esas aguas. Las emisiones de proceso es ya parte de la historia. ¿Por qué? Porque ahora la industria utiliza sus VAOs como fuente de energía, sus emisiones fugitivas como fuente de energía, reduce el consumo de combustible. Y gracias a personas, instituciones
que trabajaron en estos temas. Hoy en día, señores, mira, yo me recuerdo de mis 15 años que pasé por el Ministerio de la Producción, tuve la suerte y el honor de conocer a un ministro que se reunía con nosotros, conversaba, dialogaba, veía los puntos favorables, los puntos en contra. Me refiero al ministro Rafael Rey. Después vinieron otros ministros, ustedes no lo conocen, para poder conversar con ellos, expresarles los problemas. Técnica, ambientalmente, tiene que pasar por sus asesores les llevan un paseo de no sé cuánto y al final ustedes ni siquiera terminaron la función y solamente conocieron al ministro al momento de su presentación y cuando se despidió y entregó el cargo al otro ministro. Entonces así no podemos. Nosotros tenemos que unir a la Sociedad Nacional de Industria, a la Sociedad Nacional de Pesquería, a los administrados, a los consultores, a todo. ¿A qué es lo que nos conviene a nosotros? Hacer un trabajo responsable, plantear estudios de impacto ambiental que sean coherentes, no sean copias. Porque realmente acá tengo amigos que han trabajado conmigo, nosotros nos hemos dado cuenta que era copia de copia, buscar, reemplazar, y ahora tiene un montón de problemas. La OEFA les hace llegar informes de 30, 40 hojas y le dice, por si acaso, tu sanción es de 10 UITs a 1000 UITs, de 50 UITs a 1000 UITs. ¿Por qué? Porque cuando va a fiscalizar el instrumento de gestión ambiental, que son los EIA y documentos complementarios, no encuentra lo que ustedes han puesto. Entonces, hoy día, ¿qué está haciendo la industria? Está actualizando sus instrumentos de gestión ambiental. Hoy día, convertido yo en consultor, lo estoy haciendo trabajar. Hay veces hay mucho gerente, señor ingeniero, un favorcito, tengo otras reuniones, le digo, señor, por su actitud, ustedes hoy están teniendo problemas. Entonces, en los instrumentos de gestión ambiental le tiene que conocer la alta gerencia, los directores, los supervisores, el jefe de planta y el encargado de la gestión ambiental para tener éxito. Entonces, distinguidos amigos, los efluentes domésticos, nosotros somos la industria pesquera que somos líderes, hemos construido pulmones ecológicos. ¿No? ¿Se recuerdan? Todavía está normado, por ejemplo, los pozos sépticos y tanques de percolación, ¿no? Que se utilizan en otros sectores. ¿Por qué? Porque dice que eso tiene que implementarlo en los lugares donde hay alcantarillado público. Nuestra industria pesquera tiene implementado casi en todas sus plantas de tratamiento biológico y lo reusan. Entonces, ¿es un impacto negativo o positivo? Entonces, y como premio, ¿qué le dice? Señor, presenta tu EVA. O sea, 30, 40 días para que le diga sí, te corresponde un esto. Yo he visto, han aprobado más de 20 EVA, 25 EVA, para que al final todos sean semidetallados. Entonces yo me pregunto, cuando yo voy a tomar una medida, por ejemplo, de este EVA, que me lleve a decir que yo voy a minimizar mis estudios, monitoreos y todo, es porque supuestamente debo implementar medidas más eficientes. ¿Para qué? Para que mi instrumento de gestión ambiental sea más simple y yo pueda cumplir. Entonces, miren, los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, ¿son manejables o no son manejables? La industria pesquera viene hoy en día utilizando como instrumento de gestión la norma técnica peruana para segregar los residuos. Pero yo he caminado en la industria y he podido ver algunas anomalías, por ejemplo, que no diferencian lo que son residuos industriales de residuos municipales. Entonces, cuando va la OEFA empieza a ver los tachos. De repente ustedes tuvieron un evento, no por el Día del Trabajador. Entonces le dieron a sus trabajadores un ágape donde ellos utilizaron platos descartables, tenedores, y entonces ahí se van los huesitos y todas esas cosas, ¿no? Oye, saca tu hueso y ponlo en orgánicos. Son de origen municipal. Pero ¿por qué no lo han caracterizado? Entonces, el industrial es responsable del manejo de los residuos sólidos industriales. ¿Y qué son orgánicos? Los residuos orgánicos son los que se puede, como resultado del mantenimiento de equipos, podemos recuperar materia orgánica. Eso es residuo orgánico industrial. Entonces, eso es lo que está fallando, pero ahora, hoy en día nosotros los estudios que estamos actualizando, lo estamos georreferenciando, pero con un criterio técnico. No por querer cumplir. Por ejemplo, ustedes han visto, algunos instalan toda una fila de tachos hoy, hasta peligroso, lo colocan en los lugares. Hay que
caracterizar. Pero esas son cosas simples, que son temas de manejo que poco a poco, pero tenemos implementado. Tenemos gestión. Somos, yo le digo, más que la minería, me siento como pesquero, que la industria pesquera ha desarrollado ambientalmente mejores sistemas que incluso la minería. Que todo lo voy a decir así, cuando estudiaba doctorado, todo lo relave, lo colocaba en medio de un cerro, venían las lluvias, como resultado de las lluvias todo iba a los ríos, ¿no es cierto? Y eso, aplausos y todo, nadie dice nada, tranquilo. Entonces, como le digo, les explico, el impacto ambiental que pueda generar estos aspectos ambientales, estos son los aspectos ambientales identificados en nuestra industria, ¿no? Y este es el impacto. Ahora, hablamos de impacto. Por eso quería decirles, ¿cuál es el impacto? Yo les hago una pregunta. Hay veces, hay una planta de congelado, por ejemplo, ¿no? Que no tiene caldera. Sus efluentes se van al alcantarillado. ¿Cuál es el impacto que genera esa industria? ¿Qué entienden ustedes por impacto? Impacto es aquel cualquier componente que puede alterar la calidad ambiental del aire, del agua o del suelo. ¿Cierto? Entonces, para ello, el otro concepto fundamental que hay que definir nuestro territorio. ¿Cierto? Si nosotros no definimos nuestro territorio, si nosotros no identificamos dónde podemos generar un impacto, no podemos hablar de impacto. Incluso van los inspectores de PRODUCE, de OEFA, le dicen, estás contaminando. Lo miran acá, ven que su efluente excedió los límites, le dice, estás contaminando. ¿Es correcto? ¿Dónde se ve la contaminación? ¿En el efluente o en el cuerpo receptor? En el cuerpo receptor, ¿no es cierto? Entonces ahora, hoy en día, ya la industria también está preparando sus antídotos, pero técnicos, no evasivos, porque nosotros hay que responder a una acción sin conocimiento con una acción técnica con conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, el otro punto importante, el otro concepto importante es el área de influencia, directa e indirecta. Cuando, miren ustedes este mapa de área de influencia, ustedes ven acá el color rojo, ¿no? ¿Ven el círculo? ¿Ustedes qué creen? ¿Esta es área qué? ¿Área de influencia directa o indirecta? Directa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá se va a ver el impacto. Entonces, esto es el impacto ambiental, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a generar. Ahora, ustedes ven los otros círculos, ¿no es cierto? ¿Eso será para ustedes área de influencia directa o indirecta? Indirecta. Muy bien. Entonces, miren, cuando ustedes definen su territorio, definen cuál es su área de influencia directa e indirecta, ustedes pueden ver, ¿no? Ustedes pueden ver cómo se llama, dónde ustedes tienen responsabilidad ambiental. Entonces, miren, lo que está en azul es área de influencia indirecta. ¿Y por qué creen que esto es área de influencia indirecta? Porque acá puede haber, por una contingencia, se puede romper la tubería, ¿no? Se puede romper la tubería y entonces yo puedo afectar esta área. Y esta es mi área de influencia directa. Entonces, esta es mi responsabilidad. Estas tuberías también son de agua de enfriamiento de la columna barométrica y todo. Esta es también mi área de influencia indirecta. Y respecto a las emisiones, ustedes ven, antes de las emisiones, pues lógicamente si se generaban en la zona de 27 de octubre llegaban a la Plaza de Armas. Pero hoy en día, ustedes han visto un pequeño vapor, ¿no?, que sale de la planta de agua de cola, pasa un segundo y desapareció. Entonces, ¿por qué? Porque ahora tienen un secado a vapor indirecto que les permite utilizar los vados como fuente de energía o agente de calefactor y las plantas de agua de cola. Entonces yo no voy a dibujar como algunos agarran, colocan acá un punto, ¿no?, y hacen un círculo, ¿no? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Ustedes han visto cómo va la pluma, ¿no es cierto? Cuando cambia la dirección del viento, tiene una forma de elipse, y para ello nosotros tenemos que utilizar una herramienta que se llama los modelamientos.
No importa el programa, el sistema que ustedes utilicen, sino hay que ver un modelamiento de dilución, de dispersión, que en este caso, por ejemplo, es el Cormi. O también podemos ver para efluentes el DESCAR, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros ver cuál va a ser la dilución y dispersión de un efluente en el cuerpo receptor. Entonces, si nosotros hemos definido nuestro territorio, tenemos que describir respecto a las emisiones, respecto a los efluentes. Pero si nosotros, cuando hacemos el estudio de línea base, describimos a todo un departamento, entonces, ¿qué estamos insinuando nosotros? Que el alcance de nuestros impactos es en todo el departamento. No estamos. Entonces acá tenemos que sentir. Y hoy en día estamos definiendo, porque a veces yo he podido ver cuando he hecho caracterización en una bahía que hay dos emisores que confluyen en el mismo punto. Entonces yo le pregunto, conjuntos, ¿no es cierto? Este es el emisor de la planta A y este es el emisor de la planta B. Entonces tenemos acá su zona de mezcla y acá también tenemos su zona de mezcla. Entonces imagínense, acá tienen en esta intersección, tienen un punto en común. Cuando están operando a la misma vez, ¿no es cierto? Y cuando no están operando, ¿qué significa? Que estos señores pueden afectar sus efluentes en este punto. Y la otra empresa puede afectar Pero ¿qué pasa, señores, si nosotros no identificamos todos los componentes o toda la infraestructura que pueda tener influencia sobre los impactos? Entonces acá va a haber impactos sinérgicos. Entonces, ¿qué pasa si la empresa A no tiene materia prima, no es cierto? Pero ellos solamente colocaron su emisor submarino, pues no dijeron que existía otro. Pero este angelito B, ¿no?, está operando y está vertiendo sus efluentes. Pero como este señor declaró y él no declaró, entonces, ¿qué implica? ¿Quién tiene la responsabilidad cuando va a la UEFA? Acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué no caracterizó? ¿Por qué no determinaste de manera adecuada, ¿no?, tu área de influencia directa e indirecta? ¿Cuáles eran tus emisiones? ¿Cuál era lo que tú vas a generar? ¿Y cuáles eran esas emisiones, lo que a ti te puede afectar? O que tú puedes tener responsabilidad compartida. Entonces acá nos permite a nosotros tener una gestión ambiental eficiente, responsable y cumpliendo con la normativa, ¿no es cierto? Entonces ahora también eso sucede cuando determinamos el área de influencia con, por ejemplo, para emisiones. Tenemos el DISPER, ¿no? Tenemos el DISPER y a través del DISPER ustedes pueden ver el alcance de las emisiones, ¿cierto? Porque ahí ustedes pueden determinar cuál es el alcance, ¿no? Y cuál puede ser el aporte para alterar la calidad ambiental del aire. Entonces, ¿y eso cómo se hace, no? Hay que utilizar condiciones meteorológicas de cada zona, ¿no? Eso no es así porque, uy, mira qué bonito la figura, no. Varía, las condiciones ambientales de una zona varían. Entonces, para determinar esto, hay que ver una data que sea confiable. Ustedes han visto los estudios ambientales, yo felicito, hay muchas consultoras que sí, muy bien plantean sus estudios ambientales. Pero nosotros ya en nuestro país hemos acostumbrado a copiar y no ponemos la fuente, ¿no es cierto? Es como si nosotros fuéramos los creadores, los inventores de esto, ¿no? Pero nosotros debemos coger ahí una información muy buena y reconocer la fuente, y describir y complementar y mejorar, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces yo le digo, amigos, esos dos conceptos fundamentales, si nosotros implementamos al momento de elaborar nuestro instrumento de gestión ambiental, entonces nosotros vamos a ver qué impactos se genera la industria pesquera de consumo humano directo e indirecto. A ver, ¿qué tipo de impactos conocen ustedes? Tenemos impactos positivos, impactos negativos, hay otro tipo de impacto. Ese es el último. Es el impacto burocrático. Este es el más complicado. Porque, señores, la vez pasada un señor muy triste vino a invertir en nuestro país para implementar una planta de congelado, ¿no?
¿Saben a los cuánto tiempo lo habían aprobado su instrumento de gestión ambiental? 2 años. 2 años para aprobar su instrumento de gestión ambiental. Y ustedes saben que ese emprendedor necesita de la inversión para poder implementar una planta. Y a él ya le habían dado el dinero que estaba en el banco. El banco no le importa que lo tuvo ustedes en su cuenta, ahí de ahorros, ahí estuvo durmiendo, ¿no? Desde que pasó el primer mes tienen que empezar a pagar los intereses. 3 años para una planta. ¿Y cuál era, señores, su traba? El vertimiento era a la red de alcantarillado, y ellos, ¿qué pedían opinión? A la Autoridad Nacional del Agua. Hay también, por si acaso, para asegurar, voy a enviar para el CERNAN que dé su opinión. Y también lo voy a enviar a la OEFA para que dé su opinión, para estar seguro que mi evaluación ha sido correcta. Yo les digo, ¿era necesario enviarlo a la Autoridad Nacional del Agua para opinión? Hay un desconocimiento total de la normativa. Dice, cuando el vertimiento es a un medio natural, se pide opinión a la Autoridad Nacional del Agua. Cuando el vertimiento es a la red pública, de igual manera. Ya él dice, bueno, ya pasaron los 3 años, ya tengo mi resolución, mi certificación ambiental. Correcto. Cuando van a hacer la verificación ambiental y le dicen, señor, tu autorización de reuso. No tienes tu autorización de reuso y no te doy tu constancia de verificación ambiental. Se van a la controversia, todo, y el ANA en el tribunal resuelve que no le corresponde solicitar autorización de reuso. ¿Por qué? Porque las aguas domésticas tratadas lo utilizan como agua de regadío en su mismo establecimiento industrial. Imagínense cuánto tiempo perdió, lo anularon todo. Entonces, ¿qué es lo que está? Por eso es que yo he considerado que el mayor impacto para nuestra industria de consumo humano, directo e indirecto, es la parte burocrática. ¿Ah? Entonces, mire, señores, yo le digo con bastante preocupación. Yo he sido servidor público. Yo, por ejemplo, cuando ha ido mucha gente, muchos empresarios, nosotros hemos tratado de ayudar, ¿no? Puertas abiertas para dialogar, porque nosotros, el administrado, es aquel que necesita el apoyo de su autoridad competente. Y su autoridad competente le brinde el asesoramiento técnico correcto, entonces va a disminuir el tiempo en evaluación de sus instrumentos de gestión ambiental, van a obtener su certificación y sobre todo van a hacer las cosas bien. Pero si nosotros no lo apoyamos en su gestión, ¿en dónde está el éxito? Entonces, por eso lo denominé el tercer impacto, el más complicado, ¿no? Para las inversiones pesqueras. Esperemos que el ministerio, yo hubiese querido, no sé si hay alguien del ministerio que por favor tome nota, habla un servidor que estaba ahí, involucrado. Pero bueno, en mi tiempo yo he aprendido de grandes maestros, grandes ingenieros que han tenido toda una trayectoria, y a través de eso nos reuníamos a conversar, dialogar, y así salió la Dirección de Asuntos Ambientales. Acá no es porque tal ingeniero Villarán fue uno de los que apoyó mucho para lo que es el tema de innovación tecnológica, en los límites. Él nos ha acompañado en todo, diálogo permanente. Hoy día, miren señores, no es por nada, la Autoridad Nacional del Agua es una autoridad, es una institución joven, pero me he quedado tan sorprendido con su trabajo y su quehacer. Le reciben, señores, en sus oficinas, les explican, ¿no? Les orientan. Ingeniero, usted está equivocado. Este punto, además de lo que usted está planteando, este punto está muy bien. Acá usted debe complementar con las siguientes acciones. Entonces, si usted completa con las siguientes acciones, entonces usted nos envía una información complementaria, y nosotros no es necesario, porque si vamos a esperar que la autoridad competente nos envíe el levantamiento de observaciones, nos envía primero las observaciones, no nos envía los planos y nosotros no podemos qué hacer. Entonces envíenlo por nuestra mesa de partes y nosotros emitimos la opinión técnica. Mire qué interesante. Emiten su opinión técnica y todavía producen el levantamiento de observaciones que se han presentado de manera oportuna, no lo envía a la autoridad, y la autoridad le da, oye, pero
¿Cómo va a ser emitido, señores? Vía, nosotros estamos para cumplir nuestros plazos. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Anteriormente no era así, ¿no? Se demoraban demasiado. Entonces, mis estimados amigos, yo, volviendo a nuestro tema, el impacto ambiental para la industria pesquera de consumo humano directo e indirecto, le corresponde elaborar estudios de impacto ambiental semi-detallados. Y acá lo comprometo al ingeniero, a Henry, presidente, de nosotros, si yo puedo apoyar para ver un sustento. Nosotros, cuando estábamos en la gestión, nosotros hemos demostrado con varios ingenieros, y lo que faltó al ministro de ese entonces, sacar una resolución en la cual diga, de acuerdo a nuestro planteamiento que se trabajó con el Ministerio del Ambiente, que considerando que los aspectos ambientales generados por la industria pesquera de consumo humano directo e indirecto son mitigables, por lo tanto le corresponde la elaboración de estudios de impacto ambiental semi-detallados. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que seguir impulsando. Ustedes pueden ver el modelamiento, pero ojo, ese modelamiento tiene capas, y esas capas nos permiten a nosotros ver cuál es el alcance. Pero si nosotros utilizamos los VAOs como agente calefactor, como fuente de energía, entonces el alcance no va a ser más allá del establecimiento industrial pesquero. Otra cosa detectada, pero ingeniero, queremos, ¿sabes? Tenemos dos puntos acá, ¿no es cierto? Vamos a definir. Acá, este es mi punto de generación de emisiones, ¿cierto? Pero como yo lo utilizo, esto ya no se va a mi PAC, entonces el alcance de mis impactos disminuye. Pero, errores grandes. Van los señores del laboratorio, ¿qué dicen? Van, colocan sus equipos y lo colocan en la azotea. Acá va a estar su equipo y acá este es el punto de barlovento. Y en la puerta de ingreso, su punto de sotavento. Ese es uno de los errores. Entonces, la parte ambiental, ingenieros, no está dentro, porque ya nosotros sabemos que el establecimiento industrial es la huella, es la área de influencia directa. Si no, nosotros tenemos que preocuparnos que este punto de barlovento no es el que va a generar el impacto a la industria o el aporte. Esto es una ignición. Esto es, ¿con cuánto viene, por ejemplo, un aire? Viene con 10 partículas. ¿Qué pasa? Si acá son 10 partículas, ¿no? Y acá, como resultado de mi emisión, hay 2 partículas más, 10 más 2, acá tenemos 12 partículas. Entonces, ¿cuál es el aporte de mi actividad? 2 partículas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, señores, si ustedes lo han colocado dentro de su establecimiento industrial el punto de barlovento? ¿Quién produce esas 10? ¿Ah? ¿La empresa o no? Está en su propiedad. Entonces, este punto de barlovento se ha hecho para ver las emisiones, lo que me va a afectar a mi industria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero por qué lo hacen ellos? ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué? Porque ellos que le cuiden los equipos, mientras ellos dejan los equipos, se van por ahí y no cumplen su trabajo. La vez pasada yo le he dicho, señores, vamos a hacer modelamiento, y le expliqué, ¿no? De acuerdo a ello, dirección, velocidad del viento predominante, a usted le corresponde monitorear en este punto sotavento y en este punto barlovento. Pero ingeniero, ahí tengo que poner vigilante, no sé, es tu problema. Pero eso es de acuerdo al modelamiento, ¿no? Y la parte ambiental es externa, no interna. Entonces, el barlovento es la ignición, es lo que me puede afectar. Y el sotavento es lo que yo puedo afectar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos reestructurando, estamos cambiando, estamos haciendo un trabajo de sustento técnico que nos permita mañana más tarde, cuando vayan las fiscalizaciones permanentes, que ahora sí ya terminó la vigencia de la ley 30230, ustedes saben, hasta el 12 de julio, hoy día la OEFA ha sacado un reglamento que es muy fuerte. Entonces ahora, invertir en la parte ambiental y tener un manejo ambiental responsable y adecuado es ahorro económico, ¿no? Entonces ya olvidémonos, ¿no? Que es, entonces corrijamos, porque ahora lo están haciendo llegar los documentos. Señor, usted está alterando la calidad. ¿Por qué? Porque el punto de barlovento está dentro de su establecimiento industrial. Es que no sabemos
¿Con cuántas partículas está viniendo, no? Si está dentro del establecimiento industrial, ¿cómo me defiendo? ¿No es cierto? ¿Cómo me defiendo yo que yo no estoy aportando todas estas partículas, sino que estoy siendo invadido? Tengo aporte, lógicamente, ¿no? Tengo un aporte que va a ser una sinergia y al final voy a tener un punto de incremento, pero eso no lo estoy produciendo. De repente hay un ambiente que ya está alterado, ¿no? Pero como yo he fijado dentro de mi domicilio, dentro de mi huella del EIP, entonces yo soy responsable de esto. Entonces, ¿por qué? Porque no se supo elaborar el área de influencia directa e indirecta. Entonces, ¿esto va a ser un impacto positivo o negativo? Negativo, ¿no es cierto? ¿No? Positivo sería que yo genere la menor cantidad de partículas y que yo diga que este aporte, ¿no?, mío es mínimo, y que al final, por la dirección y velocidad del viento, solamente mi aporte es de 2 partículas. O 2 microgramos, de acuerdo a la unidad que ustedes quieran obtener. Entonces, eso también sucede, ahora el otro caso. Ese es el primer caso, estimados colegas. El segundo caso, bueno, el protocolo dice, tiene que fijar tu punto de monitoreo en el borde costero y el otro en una población. Muy bien. Ellos fijan su punto de monitoreo, algunos interna y otros externa, y otros, como dice población, hay una empresa X, que no voy a decir su nombre, que ha ido a fijar su punto de monitoreo en la plaza de armas de Cosco. Entonces, ¿qué implica eso? Que su emisión, su alcance tiene hasta la plaza de Cosco. Mañana más tarde hay una persona por acá, y gana legalmente, que fallece por un tema de alergia, porque las partículas, esto, entonces, ¿pierde o no pierde? Señor, porque usted dijo que el alcance de los impactos está hasta acá llega su emisión, hasta acá nos afecta. ¿Y qué pasa? Incluso que ni siquiera la dirección del viento viene a la plaza de Cosco, ¿no? Si no está en otro sentido. Entonces, mire, tienen una responsabilidad grande. Tienen una responsabilidad porque ellos han definido su área de influencia sin ningún criterio. Entonces, para evaluar mis impactos, los impactos generados por mi actividad, lo primero que debo hacer es determinar de manera correcta, técnicamente, utilizando software, modelamientos o cualquier instrumento, para primero determinar de manera correcta mi área de influencia directa e indirecta. Ahora, es de acuerdo a la actividad. Muchos dicen, oye, yo estoy desarrollando una actividad de congelado. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son tus impactos? No, yo lo vierto a la red de alcantarillado. No tiene pues impacto porque no altera ningún cuerpo natural. Pero si esa actividad es congelado también y de la misma capacidad, vierte sus efluentes al mar, por ejemplo, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces es diferente, ¿no? No, oye, pero mío es de congelado, yo no genero impactos. ¿Y por qué el otro de congelado también? No, es por el posicionamiento, la ubicación del establecimiento industrial pesquero. ¿De acuerdo? No es por la actividad. Entendamos, porque hay muchos que desarrollan los estudios de impacto ambiental y empiezan, porque como dice, tienen todos los aspectos, agua de hielo, agua de limpieza, todo, y los impactos alteran la calidad, y al final, oye, ¿qué altera su calidad? Si tu vertimiento es a la red de alcantarillado. Si tú rehusas, entonces, por ejemplo, si hay una empresa que trata sus efluentes y los rehúsa, ¿el cuerpo marino receptor va a ser afectado? Cuando evalúan el impacto ambiental, entonces, ¿cuál va a ser afectado? El terreno donde va a rehusar el efluente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que como resultado de ese reuso, veo que hay un florecimiento, hay un verdor en las plantas que yo estoy cultivando, estoy regando, entonces, ¿qué implica? ¿Cuál es el indicador? Que el efluente es bueno para utilizarlo como riego, ¿no? Pero si yo veo que está todo amarillo el lugar que estoy regando, ¿me voy a preocupar o no me voy a preocupar? Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el efluente tiene algún compuesto que está alterando la calidad ambiental del suelo, y eso permite que
que ese jardín o esa área verde que yo quiero construir con el reuso de estas aguas esté alterado. Entonces, por eso yo le digo que es muy importante no solamente el aspecto ambiental, sino el lugar y el alcance de los impactos donde se va a desarrollar la actividad. Entonces, miremoslos con esa responsabilidad. Y si nosotros miramos con esa responsabilidad, entonces vamos a hacer una gestión eficiente y efectiva de nuestros compromisos ambientales. Y cuando ustedes cumplan, o la industria cumpla sus compromisos ambientales, que los consultores o los que propusieron los estudios ambientales lo hicieron bien, ¿se van a sentir contentos los consultores o no? Correcto, ¿no es cierto? Porque han asesorado bien. Pero si viene el señor, usted colocó su balance hídrico, nos dice que usted utiliza 50 metros cúbicos de agua, pero como efluente tiene usted 48 metros cúbicos, ¿cierto? Pero usted puso un tanque de 1000 metros cúbicos. ¿Es coherente con este balance hídrico o no? No, pero la UEFA le dice, señor, un momentito. Usted ha planteado un tanque de neutralización de 1000 metros cúbicos. No, pero mi balance, señor, usted lo ha planteado. ¿En dónde está? Entonces, es importante que ahora ustedes la hagan participar a todos para ver realmente el verdadero impacto que genera la industria. Y buscar el acercamiento con la autoridad competente para demostrarle en qué consiste el proyecto. Como yo tenía en mente cuando trabajaba, como cuando era servidor, que mejor sería que se exponga el estudio ambiental. Que el consultor vaya, exponga su estudio ambiental y explique conjuntamente. Entonces, era más fácil, ¿no es cierto? Había mayor entendimiento y había una polémica tanto con la parte de consultores, con la parte de los evaluadores. Entonces, porque hay una persona que le hace una pregunta, le dice, hay una de las observaciones que hace, por ejemplo, en la Bahía del Ferrol, ¿no es cierto? Le dice, deberá alcanzar su CIRA. Imagínense. Esa es una observación que yo lo tengo por escrito y la verdad me hubiese gustado proyectarlo para que ustedes vieran. Entonces ni siquiera tienen la fortaleza de ubicarse en el Google y ver qué es la zona industrial de Chipote. ¿Es cierto? Entonces, pero pidieron la observación, ¿no? Esta es una observación. Pero ya nos hizo, hay gente que el administrado no conoce, ¿no? Los expertos son los formuladores, los asesores, los consultores ambientales. Y los expertos son los evaluadores. El formulador, ¿no? O el que va a ejecutar el proyecto, el inversionista, no puede conocer. ¿Cómo hacemos eso? No, tiene que ir a ver esto. No, pero tenemos que sacarlo todo. Empieza la polémica y empieza el atraso y empieza la confusión. Y en la confusión está la traba. Y otra cosa, señores, ¿sabe dónde está la corrupción? Está en las trabas burocráticas. ¿De acuerdo? Cuando se demoran el expediente, yo le voy a decir así, hoy en día que estoy afuera puedo ver, hay unos señores que dicen, que son asesores, ¿no? Mira, me han dicho que si queremos arreglar tu tema, oye, se está entrampando la cosa, tenemos que ir, hay que ir a conversar. ¿Qué van a conversar, señores? Cuando el inversionista tiene derecho, ¿ya? Y el servidor público debe tener dignidad para resolver sus expedientes, ¿no? Por ética. Pero yo, miren, estoy parado frente a ustedes, 15 años he pasado ahí, me daría vergüenza. Hoy en día tengo muy buenos amigos y clientes de buenas empresas, así como otros consultores que son muy buenos consultores, como también hay otros que son pésimos consultores, hay que decirlo, ¿no? No estaría parado frente a ustedes, no tendría trabajo, estuviera preocupado por volver nuevamente al ministerio. Yo di un paso, ¿sabe por qué di un paso al costado, señores? Para que ustedes vean, por eso les hablaba del tercer impacto negativo. Porque cuando ustedes planteaban un estudio ambiental, un EIA, y en este EIA tenían dos actividades, de consumo humano directo y consumo humano indirecto. Llegaba el expediente
¿no? Como era la actividad principal, a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo. Muy bien, llegaba entonces de taquito un memorándum a la Dirección de Consumo Humano Indirecto. Este señor evaluaba todo el estudio ambiental y tenía observaciones. Y este señor también tenía observaciones. Entonces, observación 1 más bloque de observaciones 2 se remitía al administrado para que los usara. Cuando llegaba el levantamiento de observaciones, estos son de consumo humano directo y estos son de consumo humano indirecto. Ah, no, le faltó nuevamente la otra ronda de observaciones. Llegaba. Y no había cuando salga un espejo. ¿Para qué? Ustedes han visto. Los aspectos ambientales no están para descubrirlo. Acá lo que ustedes han podido ver, lo que yo les doy, esos son los únicos aspectos ambientales que genera la industria pesquera, tanto de consumo humano directo e indirecto. No hay más. Otro le pregunta de la observación, le dice, no has declarado cuánto de agua utilizas en el troquelado de una planta de congelado. Entonces, señores, ni siquiera tienen la preocupación de ver las etapas, leer el estudio ambiental, porque ¿por qué planteo yo una descripción del proyecto? En las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono, porque ahí está descrito y de ahí voy a identificar como asesor ambiental los aspectos ambientales y qué impactos pueden generar, ¿de acuerdo a quién? A mi área de influencia debidamente identificada. No nos dejemos llevar, no, porque yo soy congelado, tiene que ser igual, no. Es de acuerdo al posicionamiento, de acuerdo a la zona, de acuerdo al desempeño ambiental, de acuerdo a las alternativas que ustedes tengan para implementar sus compromisos ambientales. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue el motivo que me obligó a presentar mi renuncia. ¿Por qué? Porque realmente me daba una preocupación y todavía me decía, ingeniero, vaya usted a decirle que todavía no, de la otra dirección, no envían las observaciones, es por eso que no se resuelve ese expediente. Yo le decía, pero ¿cuál es esto? Los señores de consumo humano indirecto, lo único que tienen que ver que la planta de harina residual, ¿qué genera? Una planta de harina residual genera vagos, ya, pero lo utiliza como fuente de energía. ¿Qué más? Efluentes de limpieza. En realidad, las plantas de harina residual son una medida de mitigación. ¿Por qué? Porque todas las espumas se procesan en la separadora, en la centrífuga, se calientan, ¿no? En el tanque coagulador, separadora, centrífuga o tricante, ¿no? Y los residuos sólidos que se generan, de inmediatamente a través de un gusano transportador, se van a la planta de harina. El control es otro tema. Ese es un tema de ética de la persona que está controlando, si cumple o no con la normativa. Entonces, estimados amigos, seguimos avanzando. Miren, este es el resultado de un modelamiento. Este es de un complejo pesquero. Después de ponerlo, después de hacer una evaluación, ¿qué obtenemos como resultado? Miren, de la actividad. Impactos es leve, negativo, leve, todos son leves, de la industria de consumo humano directo e indirecto, que son las plantas de harina residual. Y las plantas de harina de aceite de pescado, pues ahora ustedes van a ver, anteriormente empezaron con un DAF, ahora han implementado tamices de 0,5, 0,3, tienen primero 0,5, lo pasan a unos tamices de 0,3, va a una trampa de grasa, de la trampa de grasa va a un DAF físico para seguir recuperando la grasa, de ese DAF físico pasa a un tanque ecualizador, de ese tanque ecualizador va a un DAF químico, ese DAF químico se agrega floculantes y coagulantes orgánicos y todo el lodo recuperado se separa en una separadora ambiental. Y el agua que se vierte es un agua que cumple los parámetros establecidos y aprobados por la autoridad competente. Hoy en día no, el Ministerio de la Producción propone los límites y ¿quién lo aprueba? El Ministerio del Ambiente, de acuerdo a su competencia funcional. Entonces, pasemos, acá tenemos, mire, de acuerdo a la ocurrencia de impactos, la mayor parte son leves, ¿no es cierto? Leve, de una actividad, leve negativo y leve positivo, ¿no? Y eso de acuerdo con una validación de expertos, ese es de un proyecto, ¿no?
Entonces siempre, acá tenemos consultores, y no me van a dejar mentir, que son leyes, ¿por qué? Porque son mitigables, ¿no? Por ejemplo, los que vierten, una planta que vierte al alcantarillado, no va a ser monitoreo de cuerpo marino receptor, pero en su estudio ustedes lo ven, que asume compromisos ambientales de acuerdo al DAR de hacer monitoreo del cuerpo marino receptor. Oye, pero si tú viertes a la red de alcantarillado, no, pero tú has asumido el compromiso, ¿no? Hay muchos que en sus programas de monitoreo han asumido monitorear todos los metales pesados. Entonces va el señor de la OEFA con su tabla periódica, ¿no? Con su tabla periódica va y ve sus monitoreos. Oye, te has olvidado, no está completa la tabla periódica. No ha llevado el curso de química. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque se ha propuesto y tiene que cumplirlo, porque así dice la Constitución Política del Perú, que dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no dispone. Y en el otro párrafo que dice, tampoco está prohibido hacer lo que tú voluntariamente, por no ser un buen analista y ni preocuparte de tu instrumento ambiental, de gastar inútilmente tu dinero de algo que tú no generas. Y si lo has puesto, tienes que cumplirlo, porque tú voluntariamente lo has puesto. Y ojo, la jefa de la OEFA tuvo una reunión en la Sociedad Nacional de Industria y dijo, por ejemplo, el protocolo 061 que se ha aprobado. Ustedes han visto, ¿no? Le preguntó, señores, ¿en qué artículo dice que a partir de la fecha la industria pesquera de consumo humano directo e indirecto tiene que adecuar sus programas de monitoreo a ese protocolo? No lo dice. Entonces ustedes siguen cumpliendo con sus compromisos ambientales. Entonces, para eso ustedes planteen, de acuerdo al protocolo, su nuevo programa de monitoreo de fluentes, ¿no? Para que ustedes se adecúen, porque la norma no lo precisa. Eso fue un análisis de la jefa del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, y tiene razón. Entonces, en ese dispositivo decía, a partir de la aprobación del presente dispositivo legal o del instrumento administrativo de gestión para el monitoreo de fluentes, la industria pesquera de CHD y CHI tiene que adecuarse. Entonces ya se sabe que para la aprobación de eso, ustedes tienen que cumplir, y no lo dice. Entonces miren cómo uno va de esto, del análisis que van haciendo. Entonces uno tiene, la obligación de la industrial es actualizar su instrumento de gestión ambiental, o en todo caso presentar su programa de monitoreo adecuándose al protocolo aprobado a través de la resolución ministerial 061 del 2016. De igual manera, lo del protocolo de la Autoridad Nacional del Agua. Ahí tenemos, miren, el porcentaje de ocurrencias, como ustedes ven, leve para consumo humano directo. De igual manera tenemos para las plantas de harina y aceite de pescado. ¿Y por qué sale leve? No, señor, ¿por qué? Antes, señor. Ahora estamos en otro escenario. Cuando evaluemos el impacto ambiental de la industria de harina de aceite de pescado, debemos evaluarlo con la innovación tecnológica que han hecho dentro de sus respectivos establecimientos industriales. Entonces la valoración es diferente. Anteriormente no, pues utilizaban petróleo residual, pero una planta que utiliza gas natural, ¿no? Y muchos dicen, no, yo tengo mi trampa de hollín. También pues tienes una trampa de hollín que no funciona, que te han engañado, te han vendido las ilusiones, porque el combustible que utiliza la caldera es combustión incompleta. Y esas trampitas no utilizan, es como si alguien agarraran del cuello, ¿no? Y lo están asfixiando. Una caldera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Utilizar aditivos. Ahora hay aditivos que mejoran la calidad de la emisión, ¿no? Hay otro, como se llama, un mantenimiento preventivo adecuado, pero no, o sea, que a uno se le ocurrió que tiene que la chimenea tener trampa de hollín, y coloca la trampa de hollín, y ellos fácilmente tienen la chimenea, colocan una tubería más amplia y dicen, ahí está mi trampa de hollín. Esas son cosas incorrectas, ¿cierto? Entonces no hay que inducir a ese error. Es por ello que los impactos que genera la industria de consumo humano indirecto salen negativos, pero leves. Eso ya con innovación tecnológica. ¿Y cómo hemos utilizado nosotros esto para analizar? El Ministerio del Ambiente de Colombia evalúa su industria de manera permanente, el desempeño ambiental. Y esto es una matriz de desempeño ambiental, que acá entra el impacto, la normativa, si hay límite, por ejemplo, y si la empresa está cumpliendo los límites. Pero ¿cómo yo voy a demostrar que esa empresa está cumpliendo los límites? ¿Por qué? ¿Quién me da? Mis reportes de monitoreo de los últimos años. Yo tengo una tendencia, pero si yo tengo
como si yo tengo una tendencia como estrellas en el firmamento, ¿qué quiere decir? ¿Que hay un buen monitoreo o no hay un buen monitoreo? No hay ese monitoreo está manejado, porque siempre ustedes, si tienen mejora tecnológica, siempre van a tener ustedes una tendencia, o al crecimiento, o al decrecimiento, o a la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, y eso ahora la industria está monitoreando. Ustedes vean los monitoreos que presentaban hace 5, 6, 7 años atrás y los últimos monitoreos, ustedes van a ver la tendencia. Y la OEF está yendo. De acuerdo a su nuevo reglamento, ahora la OEF no le va a decir a ustedes el día que van a ir, ellos pueden ir con un equipo y medir en el exterior de su planta y de acuerdo a la dirección y velocidad de ambiente la primera capa, y va a ver si ustedes en la primera capa cumplen, en las otras lo van a cumplir. O sea, no va a tocar la puerta, va a ser así como las papeletas que le llega a su casa, que usted, uy, me pasé la luz roja, nadie me vio, y después de 15, 20 días le llega la papeleta, igualito, le va a llegar, señor, el día tal, a la hora tal, cuando usted estuvo produciendo, se detectó que usted está alterando los estándares de calidad ambiental para aire, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Medidas que ellos ya adoptarán, ¿cierto? De acuerdo a su normativa. Entonces ustedes pueden ver, mire, la ocurrencia de los impactos analizados, validados por un grupo de expertos, y en la cual el impacto de las actividades de consumo humano directo e indirecto son leves, ¿cierto? Pero el impacto ¿cómo se llama? Donde hay mayor generación de fuentes de trabajo es las actividades, lógicamente, de consumo humano directo, ¿cierto? Pero hay que tener presente que el aporte de la industria de harina, aceite de pescado, ¿no?, permite otorgar a los gobiernos regionales y locales lo que se llama el canon pesquero. Y ese canon debe hacerse obras para proteger las bahías, pero lamentablemente ustedes ven los últimos acontecimientos, ¿a dónde va a parar ahora el dinero de esto, ¿no? Sí, imagínense, los líderes, ¿no? Ya se ha perdido esa mística de liderazgo, ¿no? Un líder muere por su causa, ¿no es cierto? Pero ahora no, el líder muere por llevarse la plata, ¿no es cierto? Esos son los líderes que nosotros tenemos, no tenemos esos líderes que morían, ¿no? O sea, pobres, no luchaban por su causa, por sus ideales, porque querían ver un Perú con justicia social, querían ver un Perú con igualdad para todos, un Perú donde se compita en iguales condiciones, pero hoy en día no es cierto? Tanta persona, amigo, que está generando impactos negativos en la calle, ¿no es cierto?, haciendo daño a las personas, tratando. Estos señores deberían estar construyendo, aportando a su Perú, carreteras, ¿no? El ejército debería estar haciendo carreteras, ¿o no? Y ellos deberían estar sirviendo a su patria y orgullosos de decir: yo participé en la construcción de la carretera del punto A al punto B. Dichosos, esa es mi patria allá, cuando van a pasear eso. Pero ¿por qué no? Mejor la internacional, porque ahí está la ganancia, ¿cierto?, de los políticos. Lamentablemente nosotros, colegas, somos gente pensante y no podemos dejarnos engañar. Entonces, de igual manera, como yo le he dicho a la industria pesquera, señores, ustedes han implementado, ahora invítenlo al alcalde, invítenlo al presidente regional, invítenle a la policía, invítenle al gobernador, invítenle a OEFA, invítenle a Produce, invítenle a todas las autoridades, porque hay que identificar los actores dentro de su área de influencia, porque ustedes han hecho, y ahora han hecho su participación ciudadana, que esto tenían, señores, ustedes, que así tratan, y esta plantita lo ríen, a ver, abre el cañito, y abrían, veían, qué interesante. Entonces ya la población del entorno, las autoridades del entorno, ya se van con otra mentalidad. Pero si no tenemos comunicación, no tiene el administrado comunicación con la población, ya sea del área de influencia directa o indirecta, o del área de interés, porque hay 3 áreas. Área de interés, ¿qué significa? El área de interés significa que los impactos que genera la actividad no tienen un alcance. ¿Pero por qué lo denomino área de interés? Porque de ahí tengo trabajadores, ahí tengo la comisaría, ahí tengo un centro de salud, ahí tengo la Cruz Roja, ahí tengo los bomberos, y ellos en algún momento van a apoyarme en cualquier contingencia que yo pueda tener. Y como pueden ver, como les digo, estos cuadritos que yo, resultado de una evaluación del impacto ambiental para las actividades de consumo humano directo
en resumidas cuentas tenemos que son impactos leves, ¿no es cierto? Son mitigables, que se pueden manejar, que se pueden reutilizar. Hay mucha gente, como les digo, que ha invertido mucho dinero en implementar sistemas de tratamiento que reusan sus aguas en los inodoros, para las calderas, para las aguas de enfriamiento, para la limpieza, imagínense. Han instalado hasta ultrafiltración, ósmosis inversa, ¿no? Prensas hidráulicas para recuperar los lodos, gas físicos, gas químicos, floculantes y coagulantes orgánicos. Entonces, ha habido una inversión, por eso los impactos son leves, moderados. De igual manera, tienen otros gráficos y, ¿cómo se llama? Al transmitirles a ustedes los impactos que genera la industria pesquera de consumo humano directo, indirecto, entonces son leves. Entonces, ¿qué instrumento de gestión ambiental le corresponde? Un estudio de impacto ambiental semidetallado. ¿Es necesario que presenten evaluaciones ambientales preliminares? No, ¿no es cierto? Y yo voy a emprender una lucha frontal porque eso realmente es un abuso. Para mí me convendría, señores, porque yo soy consultor, ¿no? Por si acaso, si tú quieres un proyecto, primero tu EVAP. Entonces, para hacerte tu EVAP, tiene un costo, ¿no? Y después de eso, una vez que me da la conformidad del EVAP para que diga, señor, sí, efectivamente se evaluó, semidetallado. Me has hecho perder tiempo, dinero y todo. Entonces, esas son barreras burocráticas. Yo creo que este gobierno no le va a convenir eso, como yo les dije, haciendo el análisis. Si yo planteo un proyecto de reuso, de reutilización, entonces mis impactos no van a ser significativos. Me corresponde un día con una declaración de impacto ambiental. ¿Lo puede hacer el ministerio? No, porque ya lo transfirió a los gobiernos regionales. Con una certificación de declaración de impacto ambiental, ¿voy a poder desarrollar una actividad industrial? No, entonces, ¿por qué hago una clasificación? Finalmente, amigos, si nosotros hacemos una gestión ambiental adecuada, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren esa imagen, qué bonito, miren los pescaditos, directamente al barquito, tan felices, ellos también se van a la sartén contentos. ¿Por qué? Porque lo han protegido, ¿no es cierto? Y están bien alimentados, están fresquitos, y es para nuestro ceviche, que es bandera de nuestro Perú, y nuestro pescadito, que nosotros somos una tradición con la gastronomía peruana. Muchas gracias, espero que eso les guste. Muchas gracias. Gracias. Bien, pasamos a la rueda de preguntas. Ok, buenas noches. Yo quería hacerle una consulta al ingeniero. Lamentablemente en este Perú no todo es color de rosas en cuanto a las soluciones tecnológicas en tratamientos de efluentes. Si ustedes van a una mina, se van a dar cuenta que muchas veces compran equipos que no están diseñados siquiera para la capacidad que van a tratar. Si eso pasa en una mina, puede pasar en cualquier sector. Yo le pregunto a usted, al expositor, ¿qué entidad debe de verificar que esas soluciones, esos tratamientos de efluentes industriales que usted ha explicado, tienen la eficiencia y están diseñados para la capacidad y el tipo de efluente que van a tratar? ¿Lo debe hacer el revisor de impacto ambiental o alguna otra entidad de Produce? Porque yo he visto de todo en este Perú, que lo he caminado casi todos los departamentos. Gracias. Bueno, actualmente la entidad con competencia funcional para ver si cumple o no cumple, si la capacidad de depuración de algún sistema de tratamiento cumple con los instrumentos administrativos de gestión, en este caso los límites máximos permisibles, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA. Ellos van con un laboratorio, caen de manera sorpresiva y toman los efluentes, ¿no?, de la caja de registro. Es por eso que ahora los estudios, los puntos de monitoreo para efluentes están georreferenciados. Entonces ellos van, entran solos y el laboratorio está esperando en la puerta. Le llaman, ¿sabe qué, señor? En este momento va a ingresar el laboratorio, y ellos ya están posicionados en la caja de registro. Entonces ahí ellos se pueden dar cuenta que han hecho un buen sistema de tratamiento, lo que usted dice, porque todo sistema de tratamiento, como yo siempre he dicho,
debe estar acorde al residual generado y al contaminante. Es como usted, como siempre he dicho, ¿no? Cuando un médico quiere dar solución a la salud de una persona que acude a buscar la recuperación de su salud, ¿qué es lo que le pide? El buen médico le dice, para poder recetarte algún medicamento, primero quiero ver cómo están tus análisis, ¿no es cierto? ¿No? Y de acuerdo al resultado de eso, yo voy a ver qué medicina. Pero hay otros no, de 1 kilómetro te dicen, no, tú estás creo enfermo del hígado, ¿va? También tienes problemas con el páncreas, ¿no? Igualito, los que fabrican el sistema de tratamiento, la persona conoce. Y ustedes ven cuando implementan la planta de tratamiento todas las etapas. Primero se recupera los sólidos, ¿no? Los sólidos mayores a 0,5 es el tratamiento físico. Después del tratamiento físico, ¿no? Se recupera, ustedes saben, la grasa por diferencia de densidad, ¿no? Yo les hago una pregunta. Para recuperar la grasa, un sistema eficiente, ¿se da por el volumen o por el área? Tengo un tanque vertical de 500 metros cúbicos y un tanque horizontal de 500 metros cúbicos. ¿Cuál es más eficiente, el vertical o el horizontal? ¿El vertical o el horizontal? El horizontal, ¿por qué? Porque la flotación y la sedimentación está en función del área, no del volumen. ¿De acuerdo? A mayor área, mayor flotación y mayor sedimentación. Es por ello que lo que usted dice, la institución encargada de fiscalizar y que los sistemas de tratamiento estén operativos y estén acorde a los residuales generados, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Bueno, yo he seguido con buena atención las expresiones y puedo corroborar. Con un grupo de colegios ingenieros hemos ido a Copeinca, ¿no? Claro que también conozco pues Chimbote y lo que ha ocurrido también con el mar de Chimbote, ¿no? Lógicamente estamos hablando de etapas épocas diferentes. Y también por otro lado, la planta de harina de pescado pues es una planta muy rentable, ¿no? Muy rentable, ¿no? Lo que pasó en Pisco, usted recordará, ¿no? Que fueron también a hacer harina de pescado y las anguasas lo botaban al mar, ¿no? O sea, y eso es reciente. Sin embargo, el Ministerio de Producción, con buen tino, hizo pues que trataran el agua de sanguasa, que pueden hacerlo, porque son súper rentables, ¿no? Es diferente hacer pues conservas, ¿no? Y ahí es donde hay pues mayor posibilidad de trabajo. En el otro no hay, el otro es casi automático. Pero bueno, el tema es muy interesante. Yo creo que este sector está caminando bastante bien. Habría que ir nomás a las zonas, a Moqueo, habría que ir a, ¿cómo está Tico, no? Ahí están un poco escondidos los colegas, ¿no? Habría que ver ahí ese tema. Pero en el tema minero es peor, pues, ¿no? Bueno, yo saludo la orientación agradable que hemos tenido. Yo creo que lógicamente es el empezar, lo comprometemos a ver cómo se hace la evaluación en sí, porque el tema era evaluación, el tema no era ver el tema así a grandes pinceladas, ¿no? El tema es cómo evaluamos, ese es el tema. Gracias. ¿Será por otra vez? Claro. No, como ustedes han visto en la evaluación, nosotros necesitaríamos lo que usted dice, por ejemplo, para mostrarles cómo modelamos, ¿cierto? Pero esto es una charla de 1 hora y para poder yo explicarles el tema de los modelamientos, del Cormin, del DECAR, por ejemplo, para ver la dispersión de los efluentes, las emisiones, técnicamente nosotros, y lo podemos hacer, pero esto requiere demanda de por lo menos, le digo, 8 horas para poder transmitirle todos esos conocimientos. Y es tan fácil, y solamente como, por ejemplo, utilizar la data validada del CENAM y todo eso, ¿no? Entonces, si por ejemplo el señor presidente puede hacer otra conferencia y yo me comprometo a mostrarles cómo opera los software, traigo los software, los hago los modelamientos para que ustedes vean que es tan fácil cómo se emplea la matemática. Yo lo sé, con mucho gusto y no tendría ningún inconveniente, ¿no? Y el sábado junta y conservas para refrigerio, no hay problema. Pues perfecto. Ellos van a tener costo. Está bien, no hay problema. La planta de harina le pedimos ayuda a Copeinca, te va a dar dinero, no te preocupes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que está el... No se peleen, no pregunten. Pregunte, colega, caramba, y después está ahí. Después se queda. Acá, Usted solo. ¿de quién era?
Aprovechemos que hay tiempo todavía. Buenas noches, ingeniero Teófilo. Muchísimas gracias por su exposición tan didáctica. Mi consulta es la siguiente. A ver, efectivamente yo estoy en contra de las trabas burocráticas que todos los que estamos en el otro lado como consultoras nos hemos percatado de que prácticamente pues eso es un canto a la bandera el EVAP. Sin embargo, y yo he ido particularmente al ministerio y yo les he dicho, si ustedes ya hace muchos años hemos avanzado y hemos definido que eso debería ser como ella, no entiendo por qué ahora estamos retrocediendo y en desmedro inclusive de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo saludo esa iniciativa del ingeniero y yo me sumo a esa marcha que vamos a hacer para eliminar el tema del EVAP. Porque si eso va de persistir, entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, y ahí viene mi pregunta, si por ejemplo una planta, digamos la implementación de una planta de tratamiento, por ejemplo, de residuos orgánicos a través de una planta de harina residual, entonces tal vez esa planta debería calificar vía, ¿no es cierto? Entonces ahí sí de repente se justificaría esa iniciativa que tiene, ¿no? De cumplimiento del CIA, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si en eso, digamos, tienes alguna opinión, algún alcance con relación a que eso podría quedar como día, ahí sí. Entonces ahí ellos nos podrían decir, pero en este caso sí de repente califica. Pero ahora, así como están las cosas, por ejemplo, para una planta, no sé, pues de harina, de pescado, ¿por qué pues pasar un EVAP, o para una planta, perdón, de congelado, pasar un EVAP? Eso es algo que me parece que estamos retrocediendo. Gracias. Así genera justamente la evaluación ambiental preliminar, como usted decía. Si no fuera beneficioso, siempre cambia esa clasificación, la Dirección General ahora de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas, por ejemplo, tendría a cargo la aprobación de declaraciones de impacto ambiental, pero ya esas funciones han sido transferidas a los gobiernos regionales. Entonces ya no tiene ningún sentido, salvo pues que hablamos de un estudio detallado, pues que eso no va a suceder, porque una planta ahora ya no hay licencia para plantas de harina de aceite de pescado, ¿no? Y es más, la industria de harina de aceite de pescado ahora, para poder instalarse o reubicarse, tiene que efectuarlo con innovación tecnológica. Entonces ya no tiene sentido. Si tuviera sentido, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, si oye, ya la prueba la regional, no, con tu certificado sacan una normativa, no, si corresponde un día, tu vertimiento, por ejemplo, tengo una plantita de 10 toneladas al día, y el vertimiento es a la red del alcantarillado, corresponde un día. Entonces, ¿quién aprueba? Son los gobiernos regionales. Es más, se ha transferido las funciones, pero no se ha hecho un seguimiento. La verdad, como les digo, hoy en día tenemos la presencia de un compañero, un colega de trabajo, el ingeniero Henry Hartley, que realmente un gran impulsor también de la parte ambiental, ¿no? Él nos ha apoyado bastante, pero ya no están ya esa gente, ya se fueron y todo quedó truncado, y estamos sacando normativas porque, como decíamos, ¿no? Viene un iluminado, se le ocurrió alguna cosa y planteó, no, tiene que hacerse eso, ¿no? Entonces, pero hay que ver la parte técnica, tiene que haber una discusión técnica, ¿no? Y para eso buscar a las organizaciones. El sector pesquero está organizado y, como dijo el ingeniero, de repente tenemos por ahí algo que aportar, sería beneficioso, porque nosotros como profesionales, como ingenieros pesqueros, ¿no? Nosotros, como nuestro himno del colegio de ingenieros, somos constructores del Perú, y si somos constructores del Perú, entonces ¿qué debemos hacer? ¿No? Dar nuestros conocimientos para construir un futuro. Si un señor se equivocó o estuvo equivocado, a través de nuestro aporte técnico, a través de nuestra experiencia, hay que transmitirlo, apoyarlo para que haga la cosa bien. Pero si nosotros nos vamos a sentar en una tribuna, vamos a criticar y no vamos a aportar, entonces no estamos haciendo absolutamente críticas con propuestas. Eso es lo que quiere el Perú, ¿cierto? Gracias. Acá, ingeniero. Ingeniero, buenas noches.
Quería saber, preguntarle cuál es el impacto en lo que es en las embarcaciones pesqueras artesanales, toda vez que considerando son hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Hay muchas embarcaciones en la zona norte, en Lambayeque, en Piura, la mayor cantidad está en Piura sobre todo, y las famosas vikingas que son, ¿no? Esas, considerando que en su sala de máquinas tiene mucha borra que le llaman, que son los desperdicios y la combinación del combustible y el aceite con el agua, y eso normalmente va al mar. Quisiera saber cuál es el impacto, ¿no? Gracias. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, la operación de esas embarcaciones, como decía nuestro amigo, tiene un impacto lógicamente negativo, ¿no es cierto? Impacto negativo, ¿por qué? Porque ellos lo que dice es cierto, ¿no? Es cierto, ellos generan residuos oleosos, ¿no es cierto? El cambio de por ejemplo, los filtros, ¿no es cierto? Eso, pero no hay una normativa. En esto debemos trabajar. En lugar que estamos pensando en EVAP, debemos trabajar una normativa, ¿no? Así como lo dijo el ingeniero, cómo ha ido desarrollando la industria pesquera. Ha cambiado la mentalidad, ¿no es cierto? Anterior teníamos en abundancia, pues entonces, y no había una tecnología, y ustedes saben, cuando hay abundancia, no hay necesidad de desarrollar tecnologías. Yo gasto porque tengo una producción abundante. Anteriormente ustedes saben que las embarcaciones iban a 1 hora, 2 horas, tenían cantidad. Entonces, acá lo que le falta, la parte normativa. Normar, ¿para qué? Para que todas estas embarcaciones tengan un instrumento de gestión ambiental. Entonces, y en ese instrumento de gestión ambiental, lo que yo les dije, identificar cuál es el ámbito. Ellos hacen mantenimiento, hacen limpieza. Entonces, para ver qué efecto están causando en el cuerpo marino receptor, cuál es su área de influencia directa e indirecta, para hacer sus actividades, dónde van los filtros. Ahí tenemos una normativa del plan de manejo de residuos sólidos, ¿no es cierto? Y ahí pueden ellos, a través de un plan de manejo, pueden dar una disposición adecuada de esos residuales que vienen generando, de esa borra que usted dice es un residuo peligroso, y de acuerdo a la normativa, la Ley General de Residuos Sólidos, la que ha sido derogada y su reglamento, y la nueva lo contempla, ¿no? Que esos residuos peligrosos deben ser evacuados ¿a dónde? A un relleno de seguridad, y cualquiera no puede evacuarlo. ¿Quién lo debe hacer? Una empresa prestadora de servicios, ¿no es cierto? Una EPSRS, ahora va a ser empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Es la encargada de la disposición. Pero como estos señores no tienen un instrumento administrativo de gestión, no hacen absolutamente nada. ¿Qué dice la Constitución? Lo que no está establecido no es exigible. Y como ellos no tienen un instrumento administrativo de gestión, entonces para eso deben trabajar nuestras autoridades. Mire, yo tuve un problema en Samanco, que hubo unas empresas, le comento una anécdota. Hay 2 empresas ahí de harina de pescado. Viene pues el pescador de la asociación X, el otro pescador de la asociación Y, ¿no? Señores, estos contaminadores. Y había pues aporte de materia orgánica, pues ya bueno, señores. ¿Cuántos pescadores artesanales ustedes son los angelitos? Ustedes no generan ningún... Oh, ingeniero, no estos harineros. Les digo, ya, muy bien, señor. Quiero que ustedes me expliquen. ¿Cuántos pescadores son? Tantos pescadores, ya son 400 pescadores de tanta lanchita, muy bien. ¿Dónde hacen sus necesidades fisiológicas? Y ustedes comen bien, ¿ah? Ustedes comen bien, y si nosotros multiplicamos esta cantidad X de materia orgánica y lo multiplicamos por el número, imaginen, este es su aporte a la contaminación de la bahía. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros podemos hacer lo que falta en la normativa, hacer una evaluación de una capacidad de carga de cada bahía y ver los actores. No busquemos, en nuestro país lamentablemente buscamos responsables, ¿sí o no? Yo no fui, fue él. Entonces, si nosotros todos asumimos esa responsabilidad y nos juntamos y nos unimos, al final la gestión ambiental, amigos, es beneficiosa para todos. Yo le digo, el pescador artesanal, ¿de dónde obtiene los productos hidrobiológicos? Del mar. El pescador industrial, ¿de dónde se abastecen los productos hidrobiológicos? Del mar. Entonces, al artesanal, al industrial y al
y a las instituciones científicas y la que legisla le conviene proteger el mar. A los que tienen su restaurante, a los que tienen su casa de playa, ¿qué lo? Conservar. Entonces, la gestión ambiental, si lo implementamos para todos. Pero acá, señores, querían, ustedes han visto que la zona de protección ambiental litoral, ¿no? Hasta ahorita no se puede aplicar los límites. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente no define la zona ambiental, la zona de protección ambiental litoral. ¿Por qué? Porque, señor, no puede ser justo que a una industria, ¿no? O saca tu emisor acá y estos señores sigan vertiendo sus efluentes a la vía. ¿De qué son? Si nosotros hablamos de una zona de protección litoral, debe ser no para la industria pesquera, debe ser una zona de protección ambiental para todas las actividades antrópicas que generan alteraciones de la calidad ambiental, ya sea del agua, del aire o del suelo. ¿Cierto? Gracias. Ingeniero, una pregunta. Hay instituciones estatales como privadas que se dedican hacen sus monitoreos para hacer evaluaciones de agua de mar y de sedimentos. Usted había hablado con respecto a dos emisiones, la A y la B, y nos había dado una zona de mezcla. Yo quiero preguntarle, cuando el técnico, el profesional quiere tomar una muestra de agua o de sedimento, ¿en qué zona lo hace? ¿En la zona de mezcla o en las zonas aisladas de la que usted ha manifestado? Bueno, si nosotros queremos, lo que usted dice, evaluar el impacto que ha tenido el vertimiento, tenemos que hacerlo en esta zona de mezcla, ¿cierto? ¿No? Pero ¿cuál es la responsabilidad? Es fuera de esta zona de mezcla. ¿Sabe por qué? Supuestamente que acá tenemos una capacidad de dilución y dispersión. Entonces, si yo quiero saber si realmente el impacto del vertimiento de mis efluentes altera la calidad ambiental, esto tengo que hacer acá, ¿no? Y también esto me conviene, ¿por qué? Porque yo tengo que ver el grado de resiliencia de esta bahía, ¿cierto? El grado, cómo se recupera después del impacto, ¿no? Pero la responsabilidad, para que usted pueda tener, es acá. Acá usted es responsable, fuera de la zona de mezcla. Fuera de la zona de mezcla, porque supuestamente que acá se produce todo el fenómeno de dilución y dispersión, y acá, esta zona de acá, ya no va a ser afectada. ¿De acuerdo? Buenas noches, ingeniero. Más que todo es una apreciación, ¿no?, respecto al EVAP y más que todo los reglamentos. El EVAP ha salido, o sea, propuesto por el SEIA, el reglamento general de todo. Pero veo que en cuestión del ministerio como que no lo ha adaptado a los requerimientos de su sector. El detalle está de que, si mal no recuerdo, el SENACE, que es el encargado de hacer las clasificaciones de los estudios de impacto ambiental, va a tener potestad el segundo trimestre del 2018 de pesquería. Y si usted y varios proyectos pesqueros han identificado que sus proyectos son leves, siendo SENACE una institución especializada, el EVAP le va a servir más a ustedes, porque ellos, como clasifican, ellos van a decir es leve, entonces le va a dar al gobierno regional. Pero cuando SENACE recién tenga esa potestad, todavía creo que no van a ver esa utilidad del EVAP, por así decirlo. Pero el EVAP era una herramienta para proyectos nuevos que no tenemos idea de cómo pueden generar impactos. Entonces, para eso era el EVAP al inicio, en el sello. El otro detalle, eso es una apreciación del EVAP, el otro era sobre la importancia de que el sector pesquero deba tener un reglamento ambiental pesquero especializado, como lo ha hecho minería, como lo ha hecho hidrocarburos y de transporte. Y eso porque ahí creo que se le va a aclarar mucho los derechos del titular al administrado, los deberes, y también evitar ese problema que me sorprendió mucho de que dan una observación, el titular administrado la corrige y viene otras correcciones. Eso está penado para todas las instituciones especializadas como ANA o CERNAM. Entonces, me parece algo cruel, diría, para el administrado que a cada rato tengan que renovar una observación que la institución, que tiene que ser buena para hacer esas correcciones, no le haga hecho a la primera. Entonces, eso está mal. Y creo que ese reglamento ambiental
pesquero, por si exigen ustedes, evitarían o colocarían eso, ¿no? Que la institución tiene que estar poniendo la observación y no puede modificar en la segunda corrección. Eso es otra observación. Y lo tercero de las consultoras, no sé si hay mucho, creo que está un poco, en mi parte, muy mal de que estén copiando y no adapten. Porque mira, si estamos quejándonos que el ministerio no se adapta del CEIA a su sector, ¿cómo los consultores no se adaptan también a su sector? Colocar de un tanque tanta cantidad, pero en sí la actividad cuesta menos. Ese es garrafal para un consultor, porque el administrado lo puede, no sé si puede demandarlo, eso sí no lo sé, pero ni más lo contrataría. Entonces eso creo que, y bueno, creo que en resumen todas las observaciones, creo que un reglamento ambiental pesquero sería excelente. Prácticamente se ha normalizado un poco lo de minería por su reglamento. Y bueno, esas serían las observaciones que tengo. Muchas gracias. Lo que dice el colega es correcto, porque lo del CEIA se debió implementar en esa oportunidad. Justamente el Ministerio de la Producción hizo todos los trámites para implementarlo, y como resultado de los trabajos técnicos se llegó a la conclusión que en el sector pesquero y acuícola solamente los estudios deberían ser semidetallados, sino que, como usted dice, en el momento oportuno debió aprobarse con una resolución ministerial, de acuerdo a varios trabajos técnicos, informes técnicos que nosotros hemos participado y hemos hecho llegar. Pero viene gente que no tiene conocimiento, archivaron todo lo avanzado y, como le digo, se acordaron recién, imagínense, cuando se aprobó el CEIA. Y el otro punto que usted dice es correcto. Por eso es que cuando uno plantea un estudio ambiental, primero hay que hacer un balance hídrico. De ese balance hídrico yo voy a tener mi balance de masa, cuánto de residuos voy a generar, cuánto de efluentes, mi sistema de tratamiento debe estar diseñado para eso. Del tiempo de residencia debe estar adecuado, no debe ser un sistema ni mayor ni menor, debe ser el tiempo de residencia adecuado, de acuerdo al sistema, para poder, si es un sistema mayor, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tener que bombear más agua para poder recién recuperar los contaminantes. Entonces, pero si tengo un sistema diseñado acorde a mi residual, entonces va a ser eficiente y efectivo en la recuperación. Y para ello eso, ¿no? Y el otro punto, lo que habla usted del reglamento, eso es correcto. Debería haber un reglamento ambiental pesquero y acuícola. Y ustedes saben todo lo que está reglamentado. ¿Y quiénes deben participar? Los colegios profesionales, deben participar las instituciones, ¿no? El sector pesquero está organizado, y todos los profesionales que tengan la voluntad y de acuerdo a su experiencia y buena fe de aportar. Como yo les he dicho, yo creo que acá la mayor parte somos ingenieros, y de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra etapa de aprendizaje, que todos debemos aportar, porque es el compromiso de todo profesional, de aportar para que su sector tenga las herramientas, ya sea técnicas y legales, y haga una buena gestión. No podemos estar, como le digo, pasivos, ¿no? Mirando espectadores. Si tenemos algo que aportar, hagámoslo, y hagámoslo con dedicación, que en este momento quizás no reconozcan nuestro trabajo, pero las futuras generaciones, los futuros colegas van a reconocer, porque los aportes, por más pequeño o más significativo, todo aporte es muy importante para lograr consensos y lograr proyectos que vayan en bien del desarrollo ambiental pesquero, ¿no es cierto? Colega, buenas noches. Hoy día hemos tenido una exposición técnica muy importante, porque ha puesto sobre la mesa aspectos que lo estamos hablando y no lo estamos tratando en el nivel que corresponde. Los aportes que nos ha dado el ingeniero Teófilo son adecuados para el momento en que justamente estamos viendo cómo es que promocionamos las inversiones. Bien lo clarificaron, que el instrumento de gestión ambiental es para las plantas nuevas, pero la adecuación del IGA tiene que tener una periodicidad de cambio, y ello es que indica que la normatividad no está siendo adecuada. Nuestro acercamiento del capítulo y del colegio, referente a lo que estamos comentando, ingeniero Teófilo, vamos a generar una reunión técnica de acercamiento con la Dirección General de Asuntos Ambientales en materia de pesca y agricultura, para que de esa manera podamos conciliar una mesa técnica para tratar el esquema. ¿Por qué el EVAP y qué importancia irreal se tiene el EVAP? Cuando sabemos que no tenemos ni reglamento
ni límites críticos. ¿Cómo es que ello nos conlleva y automáticamente deberían de dar el EIA semidetallado? Porque no tienen forma de poder valorar ello. Entonces hay una incongruencia y una ausencia en la normatividad. Por lo tanto, el ingeniero Teófilo está tomado de guante. Bien, para informarles también que para septiembre hemos programado, dado que ya tenemos 25 años de vigencia de la Ley General de Pesca y la ley que nos otorga las 5 millas marinas, vamos a dedicar 2 días, uno para cada ley, y ver qué aportes, y vamos a invitar a todos los grupos de interés para que se manifiesten en este recinto, y va a ser más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cordialmente invitados para participar. Esto es una reunión general que vamos a atender y todos van a poder participar y todos van a poder presentar, digamos, las perspectivas. Óscar, gentilmente invitado, usted es una persona muy importante dentro del desarrollo ambiental y de la gobernanza que estamos buscando en Marino Costera. Queridos colegas, muchas gracias por vuestra participación. Los esperamos en las próximas actividades. Gracias.